Estaba comentando sobre que nosotros necesitamos realizar una serie de conversiones y pasar de un circuito a otro, utilizar unas ecuaciones y luego volver a regresar al circuito original. Y para evitar esto, nosotros más o menos se trató de integrar las ecuaciones de Ohm con las leyes de Kirchhoff y llegamos a una que se llama la divisora de tensión. Pero debemos de recordar que solamente la podemos aplicar en un circuito anillo, según lo que me decía Kirchhoff. En simples palabras, solamente la podemos aplicar en un circuito en serie. La ecuación que nosotros encontramos era que si deseaba conocer el voltaje en un resistor específico, eso lo podría hacer a través del producto del voltaje de la fuente por el resistor donde quiero calcular el voltaje entre la suma de todos los resistores que yo pueda encontrar dentro del circuito. Una observación es que normalmente siempre ponemos el valor inicial I igual a 1 hasta un valor terminal a la n. Pero como nosotros no vamos más allá de este tipo de ecuaciones matemáticas, por eso mejor lo dejamos genérico diciendo que es los resistores que yo encuentre ahí es lo que voy a poner como suma de todos los resistores. Entrábamos entonces en la parte de un ejemplo. Nosotros dibujamos la fuente, vamos a colocar dos resistores. Aquí está el primer resistor, aquí está el segundo resistor. Mi lado negativo de la fuente y vamos a ponerle un voltaje de 9 volts. El resistor 1 vamos a ponerle de 2.7 kilo ohms y el resistor 2 vamos a decir que sea de 9.1 kilo ohms para poder ver la diferencia de resistencias y que el voltaje precisamente se va a repartir en cada uno de los componentes que yo tenga. En este sentido, si vamos a calcular el voltaje que existe en el resistor 1, es como si yo pusiera el multímetro en función de volts y pudiera medir precisamente el voltaje que existe en el resistor número 1. Para eso nosotros estaríamos utilizando la parte de la ecuación que tenemos en la parte superior. Pero lo único que sí es que en lugar de poner Rx, vamos a poner el valor del resistor donde yo lo estoy calculando. En este sentido, entonces mi voltaje en el resistor 1 tiene que ser igual al voltaje de la fuente multiplicado por el resistor 1 y la suma de todos los resistores, que sería el resistor 1 más el resistor 2. En este tipo de ecuaciones podemos poner cualquier literal. Decimos que nada más la vamos a sustituir por el valor R1. Normalmente no se pone el valor de Rn por la simple y sencilla razón de que cuando utilizamos n nos referimos a un número finito, que puede ser 1, 2, 3, hasta el que nosotros deseamos conectar, hasta el final de los resistores. Es por cuestiones nada más de uso. Pero sí se puede poner precisamente también Rn y también arriba deberíamos de poner Rn para poner el subíndice que corresponda de acuerdo al resistor que nosotros estamos utilizando. También se puede hacer, no hay ningún inconveniente. No, está bien. No sé si tengas alguna otra pregunta. Bien. Ahora, el resistor 1 es de 2.7 kilos entre 2.7 kilos más 9.1 kilo. Voy a realizar primero la suma para después utilizar lo que grabe en la memoria de mi calculadora y hacer la división. Por un lado tengo 2.7 más 9.1 y obtengo un valor de 11.8. Voy a ponerlo en la memoria, borramos. Y aquí
Nuevamente, al igual cuando hacemos la multiplicación, es primero signos, más por más me da más. Ahora los números, 9 por 2.7 me da un total de 24.3. Literales, B por K, siguen manejándose las mismas literales. Y como lo vemos en la parte del álgebra, si tengo K arriba y tengo K abajo en una división, se eliminan y me estarán quedando los volts. Ahora sí, dividimos 24.3 entre 11.8. El regreso de la memoria y me da un total de 2 volts aproximadamente. Me da 2.05. Podríamos determinar ya por el redondeo que es 2.1 volts. Si la ley de Kirchhoff me está comentando que los 9 volts se reparten aquí y se reparten aquí, yo puedo observar que si ya le tocaron 2.1 al resistor 1, pues le corresponde aproximadamente 6.9 al resistor 2, porque la suma de los dos me tiene que dar los 9. Ya, por ende, yo puedo saber cuánto voltaje le toca al resistor número 2. Y siempre va a ser proporcional. Al resistor más pequeño le toca menos voltaje y al resistor más grande le toca más voltaje. Pero antes de que empiece a hacer suposiciones, vamos a calcularlo para efectivamente llegar a ese resultado. Ahora aquí, en lugar de buscarlo en el resistor 1, lo vamos a buscar en el resistor número 2. Más pequeño, no más pequeño. El voltaje se reparte de forma proporcional. Entonces, el voltaje de la fuente, pues son los 9 volts de mi fuente. El resistor 2 ahora es de 9.1 kilo y la suma de los resistores que tengo conectados en el circuito es 2.7 más 9.1. Realizamos nuevamente las operaciones y quedamos que 2.7 más 9.1 me da 11.8 kilos. Y la parte de arriba, que sería la multiplicación de 9 por 9.1, me da un total de 81.9. Ahora, B por K, me queda B y K. Como son literales, se siguen multiplicando. Kilos arriba y kilos abajo se eliminan y lo que me resulta son volts. Por lo tanto, voy a hacer la división entre 11.8 y obtenemos 6.9. Ahora sí, el voltaje que yo tengo en los extremos, como si tomara el voltmetro en el resistor 2, es de 6.9 volts. ¿Qué podemos concluir? Que efectivamente Kirchhoff tenía razón. El voltaje en un circuito anillo se reparte de manera proporcional. Menos voltaje al de menor valor, más voltaje al de mayor valor. Y si tengo 9 volts, no puedo tener ni más ni menos. A la hora de realizar la suma de 2.1 más 6.9, me está dando entonces el voltaje de la fuente. Hasta aquí, pues ya quedó claro esta parte. Sería cuestión entonces de hacerlo en el simulador. Vamos a abrir en este instante lo que es nuestro simulador para empezar a verificar cómo está funcionando este tipo de elementos. Ahí está abriendo. Déjenme pasarlo a la pantalla número 2. Maximizamos. Y vamos a armar el circuito. Sacamos nuestra galería, obtenemos el voltaje de la fuente. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Nos vamos a las carpetas, componentes pasivos, resistor 1, otro componente pasivo, resistor 2. Este resistor es de 2.7 kilos. El resistor de abajo es de 9.1 kilo. Y quedamos que la fuente es de 9 volts. Aquí no tenemos ningún problema. Conectamos los resistores. Listo. ¿Qué nos falta? Sacar el instrumento de medición, el medidor. Sacamos el multímetro digital
Cerramos tantito esto y vamos a medir en este caso el primer valor. Vámonos con el segundo. Vamos a tomar otro multímetro, control C, control V. Vamos a tomar el negativo, lo vamos a conectar aquí abajo. Vamos a tomar el positivo y vamos a conectarlo aquí arriba. Ahí está. Continuamos la línea. Ya tengo los dos voltmetros conectados en paralelo para poder registrar las dos mediciones de voltaje. Vámonos, corremos el simulador y precisamente, ¿qué es lo que puedo verificar? Que en el voltmetro de arriba me está dando los 2.6. Perdón, 2.06, se está redondeando 2.1 y en la parte de abajo me está dando los 6.9. 6.9 por ser 4 se redondea hacia abajo. Entonces aquí tendríamos 2.1 más 6.9 y en total me estarían sumando los 9 volts de la fuente de alimentación. Así es como nosotros podemos comprobar que efectivamente la fórmula por divisora de tensión sí es aplicable. Sí encontramos el voltaje sin hacer tantos procedimientos de pasar a un circuito, utilizar otras ecuaciones, regresar al circuito original y volver a hacer más ecuaciones para encontrar los voltajes. Mejor aplicamos esta fórmula y nos evitamos de problema. Le vamos a hacer una pequeña modificación para poder entender este tipo de situaciones. Vamos a minimizar tantito esto, vamos a parar el simulador, vamos a cerrar y a minimizar esta parte. Listo. Vamos a mostrar nuevamente nuestro pizarrón. Maximizamos. Nosotros estábamos platicando lo siguiente, que cuando tenemos una fuente de voltaje, ahora vamos a hacer un ejercicio con 3 resistores, sería 1, sería 2 y sería 3. Vamos a darle valores a nuestros circuitos. Resistor 1, vamos a decir que es de 10 kilos. El resistor número 2, vamos a decir que es de 22 kilos. Y el resistor número 3, vamos a decir que es de 18 kilos. Ya tenemos nuestro circuito. La fuente de voltaje vamos a hacer referencia a que es de 18 volts. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Una, nosotros platicábamos que cuando teníamos este circuito, podíamos eliminar la línea y poner un símbolo para no tener que utilizar tanta iconografía. Entonces, aquí le podríamos llamar VCC y el VCC es de 18 volts precisamente. Por el lado contrario, en la parte de abajo también podríamos hacer un pequeño símbolo diciendo que este es tierra y este sería tierra, para indicar que de aquí a aquí se está conectando. Y ya nosotros tendríamos nuestro circuito. Por un lado 18 volts y por otro lado los resistores conectados. ¿Qué podemos hacer con este circuito? Lo siguiente. Lo voy a volver a reescribir del lado izquierdo solamente para que sea un poquito más legible. Entonces tenemos nuestro VCC, que es de 18 volts. Tenemos el primer resistor. Tenemos un segundo resistor. Tenemos un tercer resistor. Y tenemos tierra. El resistor 1 decimos que es de 10 kilos. El resistor número 2 decimos que es de 22 kilos. Y el resistor número 3 decimos que es de 18 kilos. Ya puedo borrar con toda confianza el circuito. Ya sabemos por qué nada más conectamos VCC y conectamos tierra, porque en alguna otra parte de nuestro circuito pues ya está la fuente de alimentación.
Ahora, si mi fórmula me está comentando que el voltaje en un resistor específico es igual al voltaje de la fuente por el resistor a donde quiero encontrar el voltaje sobre la suma de todos los resistores que encontremos en el circuito, pues yo puedo ver que me puedo confundir si pongo voltaje de la fuente. Mejor lo vamos a cambiar por la parte de VCC. VCC y el voltaje de la fuente estamos hablando de la misma energía en volts. Por eso es de que ahora, en lugar de poner voltaje de la fuente, nos vamos a referir en su totalidad al voltaje que está emanando la fuente de energía. Entonces lo vamos a representar como VCC. Es la única modificación, pero estamos hablando de lo mismo con otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje en el resistor 1. Es como si tomara el voltmetro y lo colocara en los extremos de dicho resistor. ¿Cuánto voltaje le corresponde? Vamos a hacer entonces nuestra ecuación. Y me dice que el voltaje en el resistor 1, ahora sí ya tenemos a quién vamos a calcular el voltaje, línea de quebrado, va a ser el VCC por el resistor 1 entre el resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Tenemos que sumar todos los resistores que tengamos en el circuito. Vamos a sustituir los valores. En este sentido, ponemos una línea de quebrado un poquito más grande. En la parte de arriba se supone que tenemos 18 volts, que es el VCC, multiplicado por el resistor 1, que es de 10 kilo ohms, y abajo tenemos que sumar 10 kilos más 22 kilos más 18 kilos. Vamos a realizar entonces primero la suma para efectos de explicación y después vamos a hacer nosotros la parte de la suma total. Bien, entonces tengo 10 más 22, 32, 42 y serían 50. Tendríamos 50 kilo ohms en la parte de abajo y vamos a ver la parte de arriba. 18 por 10 daría 180. Volts por kilos, nuevamente me da volts por kilo ohms. Las literales se siguen manteniendo. Si tengo kilos arriba y tengo kilos abajo, se eliminan y me quedan volts. Ahora, 180 entre 50 me da un total de 3.6. Este es el voltaje que yo voy a obtener en el resistor 1. 3.6 volts. Listo. Vamos a hacer el cálculo para encontrar el voltaje en el resistor 2. En este aspecto es como si yo tuviera el voltmetro conectado en los extremos del resistor número 2. ¿Pero de cuánto es este voltaje? Vamos a calcularlo. El voltaje en el resistor 2 es igual línea de quebrado, nuevamente VCC por el resistor 2 entre la suma de los resistores que encuentre en el circuito, que sería el resistor 1 más el resistor 2 más el resistor 3. Por lo tanto, sería R1 más R2 más R3. Línea de quebrado y vamos a continuar. El VCC sigue siendo el voltaje total, que serían los 18 volts. Ahora lo vamos a multiplicar por el resistor 2, que es de 22 kilos. Y vamos a sumar en la parte de abajo 10 kilos más 22 kilos más 18 kilos. Igual, línea de quebrado. 10 más 22 más 18, quedamos que nos están dando 50 kilos. Ahora, en la parte de arriba, lo que nosotros tenemos es el producto de 18 por 22. Si seguimos la regla, primero signos, más por más, me daría más. Ahora los números, sería multiplicar 18 por 22 y me da un total de 396. También multiplicamos las literales. B por K sería B y otra vez la letra K. Si tengo kilo ohms arriba y tengo kilo ohms abajo en una división, ¿se pueden anular? Realmente no se anulan, se vuelven 1. Pero decimos que se anulan. Y ahora sí, tenemos que dividir 396 entre 50.
y me da un total de 7.9. Yo ya tengo 7.9 volts en este resistor. Vamos a hacer un pequeño análisis comparativo. Se supone que los 18 volts, según Kirchhoff, se reparten en los resistores. Si yo ya tengo 3.6 y tengo 7.9, a la hora de sumarlos, estaríamos hablando de 10, 11.5. ¿Cuánto me falta para 18? Me faltan aproximadamente 6.5 volts. Eso es lo que le debe de corresponder al resistor número 3. Y ya estamos viendo de forma analítica que el voltaje se debe de repartir. Pero para evitar cualquier conflicto por estarlo haciendo mental, pues mejor lo calculamos. ¿Cuánto sería el voltaje en el resistor 3? El voltaje en el resistor 3 es igual al VCC por el resistor 3 entre la suma R1 más R2 más R3. Línea de quebrado un poquito más grande. En la parte de arriba decimos que el VCC es el voltaje de la fuente, son 18 volts. Después continuamos con 18 kilos. Y abajo tenemos la suma de 10 kilos más 22 kilos más 18 kilos. Igual, línea de quebrado. Sabemos que la suma de abajo me da 50 kilos y realizamos la multiplicación de arriba. Curiosamente son 18 por 18 y me da un total de 324. B por K, se siguen multiplicando B y la letra K. K abajo y la letra K arriba de kilo ohms se eliminan y me quedan volts. Ahora sí, 324 entre 50 y me da un total de 6.48. 6.48, bueno, el 8 lo puedo redondear y me daría 6.5. 6.5 volts en el resistor. Ya calculamos los 3 voltajes. Denme un segundo, déjenme prender mi luz. Listo. Ya tenemos entonces los 3 voltajes en cada uno de los resistores. Primero comprobemos lo que también decía Kirchhoff, que el voltaje se reparte de forma proporcional. Entonces, el menor voltaje le toca al resistor más pequeño. El voltaje más grande le toca al resistor de mayor valor. Y un valor intermedio, pues le toca al resistor que se encuentre en medio de los otros valores. Y sí, efectivamente, el voltaje sí se reparte de manera proporcional. Bien, vamos a llevar este circuito al simulador para poder comprobar cada uno de los 3 voltajes y verificar que efectivamente nosotros hicimos bien las cosas. Vamos a cerrar tantito esta pantalla. Vamos a abrir el simulador. Vamos a borrar este multímetro. Borramos este multímetro. Hacemos un poquito más pequeñito nuestro diagrama para poder meter todos los resistores. Quitamos y borramos la fuente de alimentación. Estos resistores los llevamos a la parte superior. Vamos a introducir otro resistor más. Y el resistor número 3, el resistor 1, es de 10 kilos. Listo. El resistor número 2 es de 22 kilos. Listo. Y el resistor número 3 es de 18 kilos. Ya lo tenemos. Vámonos a nuestra galería. Nos vamos a la carpeta de fuentes de energía y sacamos por un lado el símbolo de tierra. Voy a hacer un poquito más pequeñito el diagrama. Espero que se alcance a apreciar. Y vamos a sacar la parte del VCC. Le damos clic en los botones de arriba para poderlo voltear y vamos a conectar entonces la parte del VCC.
Decimos entonces que para nuestro VCC en este aspecto tenemos un voltaje de 24 volts. 18 volts. Ahí están, 18 volts. Vamos a obtener entonces los tres multímetros. Medidor, multímetro digital, aquí tendríamos el primero. Control C, Control V, tenemos el segundo. Control V, tenemos el tercer multímetro, para registrar los tres valores al mismo momento. Vamos a conectar el primero. Aquí tenemos este. Aquí está. Ya tenemos el primero. Vamos a conectarlo con respecto a tierra, a la parte baja. Ya tenemos el primer voltmetro. Vámonos con el segundo voltmetro. Ahí lo tenemos conectado. Vamos a conectar la parte de abajo. Ya tenemos el segundo voltmetro conectado. Y vamos a conectar el tercero. Lleva un poquito de tiempo dominar la conexión de tantos equipos en nuestro pequeño circuito. Aquí está. Los positivos van en dirección al positivo y los negativos van en dirección al negativo. Ya tenemos los tres circuitos. Ahora sí, vamos a correr nuestro circuito. Vamos a obtener nuevamente nuestros cálculos y podemos ver que para el primero sí tenemos 3.6 volts. Para el segundo tenemos 7.9 volts y efectivamente calculamos 7.9 volts. Y para el tercer resistor calculamos 6.48, que serían 6.5, y podemos ver que efectivamente tenemos los 6.5. Entonces, sí, estamos conscientes de que nuestro cálculo y nuestra fórmula de divisora de tensión se aplica de manera correcta y podemos calcular sin tanto problema y sin tanto ir y regresar dentro de los circuitos el voltaje en cada uno de los resistores que estén conectados en serie. Esta es la ecuación que más vamos a utilizar cuando se ven transistores. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta hasta este momento? Sí. Una sola línea. No nos va a marcar lo mismo, o a lo mejor no le comprendí bien, pero a ese problema nos vamos a enfrentar ahorita. Que yo, en una de las clases, cuando empezamos a ver ley de Ohm, yo les platicaba que todos los voltajes se miden con respecto a tierra. Y eso es lo que vamos a plantear ahorita. ¿Cómo vamos a medir y qué es lo que esperamos medir cuando tengamos un solo medidor? Porque yo no puedo hacer esto. Primero medir en el resistor de arriba, luego medir en el resistor de abajo y luego medir en el resistor número 3. Yo no puedo hacer esto en la vida práctica. Siempre se tiene un multímetro y se mide con respecto a tierra. Y esta tierra jamás se mueve. Déjenme borrar entonces este. Vamos a borrar este y vamos a explicar el por qué o qué es lo que sucede dentro de estas mediciones. Ya una vez que vimos la parte de los circuitos, que tiene 7.9, tiene 3.6 y tiene 6.5, lo vamos a poner de este lado, son 6.5 volts, son 7.9 volts y son 3.6 volts. Los estoy poniendo de mi lado izquierdo. Ahora sí, ya se alcanza a apreciar. Voy a borrar lo que estuvimos haciendo en ese instante para efectos de explicación. Y aquí es donde van a salir algunas cuestiones, algunas dudas. Se supone
que yo debo de traer un solo equipo de medición, un voltmetro de corriente directa. La línea negra, como lo mencionamos en un inicio, siempre va a ir con respecto a tierra. Y lo que yo voy a ir moviendo es la punta roja. Entonces yo tendría aquí esto. Si nosotros notamos en este instante, y si yo tapara los otros resistores, ¿cuánto voltaje estaríamos midiendo en los extremos del primer resistor? Precisamente en esta línea nosotros estaríamos midiendo 6.5 volts, porque es el que está con respecto a tierra y es el voltaje que está en los extremos del primer resistor. Posteriormente, lo que yo debería de hacer es pasar la punta roja para medir el potencial en la parte superior, aquí. Pero si se dan cuenta, tengo los 6.5 y tengo los 7.9 del siguiente resistor. Por lo tanto, lo que yo debo de sumar en este punto de referencia es la suma también de los voltajes. 6 más 7 serían 13, 14.4. En este punto yo debería medir 14.4 volts, porque se incrementa la resistencia y también se incrementa el voltaje o el potencial que yo voy a medir en este punto. Porque yo no puedo medir resistor por resistor. Es por eso que se llega al acuerdo de que el común siempre llega a tierra y nunca se mueve, y el que vamos a mover es la punta roja. Si pongo la punta roja aquí, mediré 6.5, pero cuando yo cambie la punta roja a la parte superior, tengo que también medir la suma de los dos voltajes, porque son con respecto a tierra, y estaremos midiendo 14.4 volts. Ahora, cuando yo intervenga y obtenga la medición del tercer resistor, entonces en este sentido, pondría la punta roja aquí, y lo que nosotros estaríamos midiendo sería la suma de los tres voltajes, pero también si se dan cuenta, la punta roja estaría midiendo la parte de la fuente de alimentación. Por lo tanto, yo estaré midiendo los 18 volts. Eso es lo que realmente pasa dentro de un circuito. Siempre medimos el potencial y entre más vamos subiendo, el potencial se va incrementando. 6, 14, 18. Y mientras voy hacia abajo, el potencial va disminuyendo. Precisamente, muy buena observación. Porque nos vamos acercando al punto de mayor potencial. Aquí podemos ver, tengo los 6.48. Vamos a quitar en este instante este conector, vamos a subirlo un poquito más, vamos a conectarlo al segundo resistor y se supone que medimos la suma, porque solamente estamos midiendo los dos resistores. Nos está dando, así es, los 14.4. O sea, no solamente basta con que nosotros lo realicemos, tenemos que saber interpretar cada una de las mediciones. Eso es lo importante. Ahora vamos a medirlo con respecto al potencial más alto. Vamos a jalarlo tantito y vamos a poner aquí el instrumento de medición. Y se supone que ya me está midiendo los 18 volts del potencial. Perfecto, bien analizado. Eso es lo que pasa y eso es lo que nosotros vamos a ir midiendo. Cada vez que vamos más hacia arriba, vamos midiendo más potencial. Cada vez que vamos más hacia abajo, vamos midiendo menos potencial. Podríamos decir, así jugando, para que se pueda entender esto, bueno, ahorita estamos conectados puros caballeros. Por obvias razones voy a hacer la referencia con respecto a las chicas. Imagínense que hay una chica en el aire, que es la resistencia número 2, y hay un chico que está en el techo y la está jalando hacia arriba, pero también hay un chico que está en el piso y la está jalando hacia abajo. Si por algún momento, por algún descuido, el chico de abajo la suelta, se supone que la chica ya estaría dependiente de la parte de arriba, ¿cierto o no? Aquí metemos el voltímetro, vamos a borrar la pista. Ahí está, ya abrimos el circuito, espero que se alcance a apreciar. Entonces, la pregunta es, si el chico de abajo suelta a la chica de en medio, ¿cuánto voltaje tendríamos? Como no hay nadie que la jale hacia abajo, pues la chica iría y tendería a irse hasta los 18 volts. Y eso es lo que vamos a medir. Ahorita que ponga el simulador,
Como no hay nada que jale el voltaje hacia tierra, entonces tendríamos el voltaje de la alimentación. Ojo con esto, ya ahí lo tenemos. Como no hay nada que jale el potencial de ahí, de ese punto a tierra, entonces tenemos totalmente todo el voltaje. Esto es algo bien importante, porque de aquí empieza el análisis de saber qué es lo que está fallando dentro de un circuito. Cosa contraria, si por X razón el chico de arriba suelta a la chica, entonces ya no hay quien jale a la chica hacia arriba. Por lo tanto, la chica caería hacia el piso. Si yo pongo y mido el potencial, aquí está, y mido el potencial, pero no hay nadie que jale hacia arriba, lo que yo voy a medir son 0 volts, porque no hay nadie que esté jalando hacia arriba el potencial. Por lo tanto, iniciamos la simulación y podemos ver que efectivamente lo que yo esperaba como 14.4 volts, en este instante solamente estoy manteniendo 0 volts, porque no hay quien lo jale hacia arriba. Ese sería como que un juego entre a ver quién jala a la chica y siempre van a permanecer intermedios. Pero cuando alguno de los dos jóvenes termina por soltar a la dama, entonces o cae al piso o se va hasta el techo. Esa sería la razón más o menos que nosotros estamos utilizando en este aspecto. Ahora sí, ¿qué otra pregunta tienen o qué otro comentario tienen? Hasta aquí no hay ninguno. Bien, entonces, regresando al análisis que también nos ayudó el compañero a deducirlo, mientras vayan tocando puntos cada vez más arriba, el voltaje se va a ir incrementando hasta llegar el voltaje de la fuente. Pero cuando la punta del multímetro empiece a verse en puntos más abajo, entonces el voltaje tiende a ser cero. Inclusive, si nosotros paramos la parte del multímetro y lo conectamos al punto más bajo, ahí está, yo no voy a tener ningún voltaje porque no hay nadie que eleve el voltaje de este conductor hacia alguna posición. Es por eso que siempre registramos la parte de 0 volts. Esta es la cuestión y esta es la situación que nosotros estamos observando de cómo funciona el circuito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos de procurar cuando estemos midiendo voltajes en un diagrama? Que cada vez que suba la punta hacia el VCC me va a dar mayor potencial. Si cada vez que voy bajando la punta hacia tierra me va a dar menos potencial. Ya por último, más o menos adelantándonos a este tipo de cuestiones, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros llegamos a la parte de los transistores, voy a borrar el resistor 2 para efectos de explicación, vamos a sacar un transistor, nada más los vamos a tocar muy someramente más adelante. Esto se ve prácticamente en electrónica analógica. Cuando yo ponga la punta del medidor en la parte de abajo, se supone que debemos de medir un voltaje X, pero cuando pase la punta al lado de arriba, me tiene que dar un poquito más de voltaje. Esta es la situación. Si voy hacia abajo con la punta, me va a medir menos voltaje, y si yo paso la punta hacia arriba, me va a medir más voltaje. Por lo tanto, si en algún determinado caso llego y pongo para medir el voltaje en la punta del transistor y por X motivo me dice que me da 18 volts, se supone entonces que toda esta línea está conectada hacia positivo. ¿Sí? Me va a dar también 18 volts porque no hay nada que lo jale hacia tierra. Cosa contraria, cuando yo conecte el multímetro a la parte de arriba y también me dé 18 volts, no tengo nada conectado abajo. Pero si por el contrario lo conecto arriba y me da 0 volts, entonces significa que la parte de arriba es la que me está fallando. Esto va a llevar tiempo a analizarlo, comprenderlo y entenderlo. Y sobre todo porque es el análisis que aplicamos ya en la vida real cuando queremos saber si un componente está o no está alimentado, o si está o no está funcionando. Preguntas, preguntas o dudas. Ninguna. Ya por último, ¿sí? Efectivamente nosotros tenemos la parte de los transistores dentro de los circuitos amplificadores.
y lo que realmente nosotros tenemos es prácticamente una divisora de tensión para poderlo polarizar. Voy a bajar un poquito esto, lo vamos a conectar aquí y este conectar aquí. Esta es la famosa, dígame. Vamos a quitarle voltaje al LED y vamos a limitar la corriente. Para eso me sirve el resistor dentro del LED. También ese sí lo vamos a tocar, ese tema sí lo vamos a tocar, pero nos falta más o menos como unas 5 clases para llegar a él. Bien, normalmente el resistor de abajo es un poquito más pequeñito que el resistor de arriba por cuestiones de polarización. Ahí lo tenemos. Muchas veces en los diagramas electrónicos no nos dan el voltaje, pero nosotros conocemos los voltajes de operación del transistor. ¿A qué me refiero? Que nosotros vamos a conectar siempre el terminal negativo a tierra y el terminal positivo a donde queremos hacer nuestra medición. Vamos a hacer un poquito más arriba este. Vamos a conectar este aquí. Aquí lo tenemos y aquí lo tenemos. Ahí está. Quiero medir el voltaje en la base, pero el diagrama no me lo dice. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si nosotros analizamos este circuito, quiero medir el voltaje en la base, pero como se mide con respecto a tierra, el único voltaje que me interesa es el que tiene el resistor 2, porque todos los voltajes se miden con respecto a tierra. Entonces, lo que está conectado de tierra al punto donde yo quiero medir el voltaje, pues nada más es el resistor 2. Es por esta razón que nosotros solamente vamos a calcular el voltaje en el resistor 2. Déjenme minimizar esto, déjenme amplificar esto, vamos a borrarlo. Esto es caso práctico, esto sí funciona en la vida real. Siempre que se tenga una red serie de tierra hacia el positivo, nosotros podemos calcular cualquier voltaje en el punto donde nosotros deseamos. Aquí teníamos la parte del transistor. Claro, es más fácil dibujarla en el pizarrón que hacerlo en el simulador. También teníamos que eran 18 volts. Aquí el resistor 1 quedó de 10 kilo ohms y el resistor 2 quedó de 4.7 kilo ohms. Yo necesito conocer el voltaje en este punto. Pero como todos los voltajes se miden con respecto a tierra, para poderlo calcular, entonces solamente voy a calcular de forma indirecta el voltaje en el resistor 2 porque es el potencial que tengo en este punto. En este sentido, el voltaje en el resistor 2 es igual al VCC por el resistor 2 entre la suma de los resistores, que sería resistor 1 más el resistor 2. Sustituimos los valores. En la parte de arriba tendríamos 18 volts que multiplican a 4.7 kilos entre 10 kilos más 4.7 kilos. Hacemos la multiplicación que serían 18 por 4.7 y me da un total de 84.6 volts por kilos, volts, kilo ohms. Y en la parte de abajo tendríamos 14.7 kilo ohms. Kilos abajo y kilos arriba se eliminan. Solo hacemos la división de 84.6 entre 14.7 y me da un total de 5.7 volts. Aunque el diagrama no me esté dando los voltajes, en el momento que yo reconozco una divisora de tensión, puedo calcular el voltaje que tenemos en ese momento, que tenemos en ese instante. Y esto sí es de la vida práctica. Se supone que si nosotros volvemos a regresar a la parte del simulador, vamos a calcular exactamente los 4.7, los 5.7 volts. Y ahí está. Podemos ver cómo efectivamente, sí, aunque el diagrama no me esté dando los voltajes, yo los puedo calcular y esto me va a ahorrar mucho tiempo, me va a ahorrar muchos problemas,
porque yo ya puedo saber interpretar los voltajes que hay dentro de un circuito resistivo. Y sí es práctico, ¿eh? Este cálculo sí es práctico. Sí se lleva a la práctica conforme vamos pasando y analizando y reparando nuestros equipos electrónicos. Ahora sí, más preguntas o dudas, alguna otra inquietud que tuviera. Dime. Ah, es un transistor. Ah, nosotros vamos a ver qué es un diodo semiconductor y también qué es un transistor semiconductor. La palabra transistor es un resistor electrónico por transferencia. Esa sería su interpretación en español. El transistor es un resistor por transferencia. En simples palabras, es un resistor electrónico. Las únicas dos funciones, no importa que sea en una tablet, en un celular, en una laptop, en una computadora, en una pantalla, en un robot, solamente tiene dos formas de aplicarse. O es un amplificador o es un interruptor. Eso es, para eso me sirve este pequeño elemento llamado transistor. Nada más o amplifica o es un interruptor. Y es un semiconductor. Bien, este interruptor, cuando lo utilizamos como interruptor, solamente me sirve para voltajes de corriente directa. Cuando quiero utilizar interruptores electrónicos para voltaje alterno, entonces utilizamos lo que conocemos como tiristores, que entran varios tiristores. Los más comunes y que a lo mejor has escuchado alguna vez son el SCR y el triac. Pero aunque son interruptores de alta potencia, una forma trabajan en corriente directa y de una forma trabajan en corriente alterna. Y las dos las vemos, pero las vemos en electrónica analógica. Es que electrónica es un mundo de conocimiento. Y para poderlo manejar todo como básica, no se puede. Hay que hacer la división. Te comparto, cuando utilizamos tiristores, en este caso el triac, nosotros podemos hacer y diseñar y calcular un control de velocidad para un motor de conexión serie. Podemos hacer que una lámpara como un dimmer que prenda más o que prenda menos de acuerdo a nuestras necesidades, siempre y cuando sea una lámpara incandescente, porque si es una lámpara fluorescente, estas requieren mucho voltaje para poder funcionar. Nosotros necesitamos las lámparas que de acuerdo al voltaje va haciendo su intensidad para poder hacer el dimmer. Inclusive en algún momento salieron algunas lámparas que la tocabas una vez y prendía ligeramente, la tocabas por segunda vez y prendía un poquito más, la tocabas por tercera vez y prendía en su totalidad, la tocabas una cuarta vez y por completo se volvía a apagar, hasta que volvías a hacer exactamente lo mismo. O no vamos muy lejos. El famoso circuito que cuando tú aplaudes dos veces, lo podemos acondicionar a los tiristores para que puedan prender un foco o dos focos. Y de hecho son los que se utilizaron cuando hacíamos las famosas luces audiorítmicas, pero ya hace bastante tiempo. Ya podríamos decir que quedaron en el olvido este tipo de circuitos. Pero sí, los podemos seguir en